¿Cómo cambia mi enfrentamiento cuando me enfrento en el trauma del adulto mayor? Cada vez que pensamos en trauma, pensamos en esto: accidentes de tránsito, gente que se vuelca, caídas de altura, cosas que llaman harto la atención, con harto show, harta sangre. Pero la verdad es que cuando pensamos en el trauma del adulto mayor, lo que pensamos es esto: lo que genera trauma en el adulto mayor es la caída a nivel, es lo que genera mayor cantidad de fracturas, lo que genera mayor cantidad de trauma encefalocraniano, es la simple caída a nivel. Entonces, es un trauma de baja energía, pero que tiene repercusiones fisiológicas muy importantes y a largo plazo. ¿Qué tan importante? Que en el adulto mayor el trauma es la octava causa de muerte, pero lo importante, porque claro, los adultos mayores se mueren mucho más por cáncer, se mueren mucho más por enfermedades cardiovasculares, stroke, etcétera. Pero lo importante es que cuando tenemos a dos adultos al mismo índice de severidad, el ISS, Injury Severity Score, tienen el doble de mortalidad. O sea, a la misma lesión se mueren 2 veces más. Y además, la mortalidad que presenta es una mortalidad muchas veces más tardía. El adulto mayor no se va a morir porque tuvo una laceración de la aorta. El adulto mayor se va a morir porque se le quebró la cadera, e hizo una trombosis venosa profunda por culpa de la cadera, e hizo un TEP y en ese contexto sangró con sangrado digestivo y se sobreinfectó y se murió por una neumonía más la anemia a las 3, 4 semanas después. Pero el evento inicial fue el trauma. ¿Qué se nos cae a los adultos mayores? Básicamente por todos estos factores. Tienen mucho peor sistema de equilibrio, la propiocepción de los adultos mayores funciona mucho peor. Tienen más incidencia de vértigo que la población general. Tienen artrosis que hace que su capacidad de respuesta y sus rangos articulares sean menores y se empiezan a tropezar. Muchas veces tienen secuelas de accidentes cerebrovasculares. Son usuarios de fármacos, como por ejemplo beta bloqueadores, que pueden estar haciendo eventos de ortostatismo. Y tienen demencia y se pierden, y a veces, por ejemplo, salen, se caen, cruzan la calle, se pierden, etcétera. Entonces, el adulto mayor es frágil. Y esto es algo súper importante que vamos a pasar, porque hacen lesiones mucho más graves con menos energía. Ahora, ¿qué es esto de ser frágil? Y es algo muy importante. Quiero que desde ahora no tan solo pensemos en la edad, sino que también pensemos en la fragilidad. ¿Qué es esto de la fragilidad? Es la respuesta, o mejor dicho, la capacidad del cuerpo de soportar una injuria, o en otras palabras, la reserva funcional que tiene un adulto mayor. ¿Han visto en las noticias de repente estos abuelos de 98 años que completan el maratón de Nueva York? Probablemente la reserva funcional de él es muy buena y está mucho mejor preparado para soportar las lesiones. ¿Y cuántas veces tenemos pacientes de 60 años que uno pensaba, uy, yo pensé que tenía como 80? Artrosis, todo sin músculos, sarcopenia, muy mala funcionalidad. Entonces, no es solo la edad, es además la fragilidad que tenemos que evaluar en nuestros pacientes. La cinemática también es muy importante. Pensar en el adulto mayor, que como tienen más incidencia de enfermedades sistémicas, entonces tal vez el accidente de tránsito no se produjo, o sea, el compromiso de conciencia no es porque el accidente de tránsito y se golpeó la cabeza, sino que está sufriendo un accidente cerebrovascular y ese fue el elemento que lo llevó. Así es que, en ese sentido, ojo cuando lleguen los pacientes, sobre todo el prehospitalario, preguntar bien cómo está la historia, si, por ejemplo, hubo signos de frenado en un accidente de tránsito, que es algo súper importante o no, porque tal vez el evento que gatilló el trauma puede ser patología médica. Y esto es una realidad, lamentablemente, el abuso, entonces estar muy atento también a signos de abuso, porque si no, estos pacientes van a venir nuevamente con nosotros y van a estar sufriendo una tortura física y psicológica. Entonces, hemos hablado muchas veces del ABCDE, así que no vamos a hacer una clase de evaluación primaria, pero sí nos vamos a fijar en qué se diferencia el adulto mayor cuando llega politraumatizado al paciente más joven. Entonces, en la vía aérea, el primer problema que tenemos es que tienen una vía aérea difícil por definición. Muchas veces están edentados. Si necesitamos hacer una bolsa mascarilla, tienen muy mala capacidad de sello. Tienen artrosis de la columna, así que necesitamos intubarlos, es muy difícil lograr alinear los ejes.
Por lo tanto, son pacientes que muchos de ellos tienen obesidad, son más roncadores, tienen un paladar más profundo, lenguas grandes, así que son vías aéreas difíciles en general por definición. Collar cervical, sí. Protección de la columna cervical es importante. Hace muchas más lesiones graves con menos energía. Yo nunca me voy a olvidar en mi tercer año de residencia como un paciente absolutamente autovalente, 78 años, se tropezó en la bajada hacia el patio de su casa, ¡pum! Sección de C4. Y se murió con una caída a nivel. Por eso que debemos pensar en la protección de la columna cervical, pero también debemos retirar precozmente el collar cervical, porque el collar cervical tiene muchas cosas que son malas. Nos empeora la vía aérea, aumenta la presión intracraniana por compresión de los vasos, hace que en caso que necesitamos manejar la vía aérea como tal, la intubación y el manejo de dispositivos es más complejo. Genera úlceras y escaras, además es doloroso, puede exacerbar la demencia o delirium de estos pacientes. Entonces, collar cervical, importante, pero sacarlo lo más precoz posible. Del punto de vista de la B, pacientes nuevamente con una reserva funcional muy baja, muchas veces comorbilidades y además cuando están ya en una fase más sarcopénica, tienen estas paredes más rígidas que al caerse se fracturan más fácil las costillas y que además el pulmón se ve más expuesto a contusión pulmonar o trauma pulmonar directo. Del punto de vista de la C, de la circulación, estos pacientes tienen mucha más insuficiencia cardíaca, utilizan más fármacos, por lo tanto tienen una mala reserva y además tienen fármacos que nos ocultan signos, como por ejemplo el uso de beta bloqueadores. El paciente no nos muestra su respuesta de taquicardia. Por lo tanto, la confiabilidad de los signos vitales no sabemos si es realmente tan confiable. Además, recordar que estos pacientes tienden a estar más hipertensos y que este abuelito mal portado, que no se toma sus fármacos, que vive todos los días con una presión sistólica de 170 sobre 120, la presión para él de 130-90 ya es hipotensión, ya tiene sobre un 25% de caída sobre su basal. Entonces, esos signos vitales normales no están normales. Para él están muy alterados. No sé si ocupan esto del shock index, que es esta relación entre la presión arterial sistólica y la frecuencia cardíaca para pensar en shock que este sea oculto. Bueno, existe un estudio que muestra este shock index modificado, en el cual en el adulto mayor tomamos la edad por el shock index, que en otras palabras la frecuencia cardíaca partido por la presión arterial sistólica. Si es que esto nos da mayor a 50, sería equivalente como el shock index mayor a 0,8 del paciente joven, como el shock index que nos diría, ojo, acá puede estar teniendo una hemorragia oculta o un shock oculto. Ocupan más anticoagulantes, más antiagregantes, por lo tanto son más sangrosos. Se tienden a sangrar mucho más. Del punto de vista de la D, esto es lo más importante de todo. En el contexto de trauma del adulto mayor, lo que más los mata es el TEC. Y es la primera causa específica. Hace muchos más sangrados con menor trauma y la columna es más frágil. Hace muy poquito, perdón, salió una revisión del grupo Nexus, el mismo que hace la regla predictiva clínica, que tomaron algo así como 30.000 pacientes con caídas a nivel que se le tomaron escáner. Lo interesante es que el 16% de los adultos mayores que tenían una hemorragia en la cabeza, su único factor de riesgo era ser adulto mayor. Eso significa examen físico normal, no habían estado vomitando, no tenían alteración del estado mental, no tenían uso de anticoagulantes, nada. Fue solamente que eran adultos mayores que se cayeron. Por lo tanto, la caída a nivel del adulto mayor es extremadamente peligrosa y debemos seguir siendo muy permisivos con el uso de neuroimágenes en este contexto. Por eso, porque las reglas predictivas clínicas no sirven. De hecho, si ustedes van al Nexus o la regla canadiense, lo primero que dice, más de 65 años, esta regla no sirve para nada. Ah, ahí lo tenía, perdón, adelante. 16% de los pacientes, su único factor de riesgo es ser adulto mayor. Nada más. Nada del examen físico, nada de la historia, no fue la caída de 3 metros de altura, fue caída a nivel siendo adulto mayor.
Y las fracturas cervicales son más altas y ojo que la incidencia poblacional de fracturas cervicales en contexto de TEC es mucho más alta. En la población general estamos hablando que anda entre un 0,7 a un 1,7% de la población. En los adultos mayores llega al 5%, o sea, básicamente triplican la coincidencia de fracturas cervicales en el contexto de TEC. Por lo tanto, neuroimagen, neuroimagen, neuroimagen. Y en la E, que no se nos olvide la hipotermia, son mucho más sensibles a la hipotermia, menos reserva funcional, así que más fácil que se queden afuera, parte muy importante de la triada letal del trauma. Tabla espinal, por favor, solo para extricar o para el traslado inicial. Esto sí que es un elemento de tortura medieval. No sé si alguien acá ha tenido la mala suerte de estar en una tabla espinal. ¿No? ¿Nadie? Qué bueno. Hay un estudio hecho con residentes sanos, gente común y corriente, que los ponían en tabla espinal. A los 30 minutos, el 80% de ellos decía que tenía un EVA mayor a 8 de dolor por la tabla espinal. Gente joven sana. Y el problema es esto. Se generan puntos de presión, no hay soporte lumbar. Entonces uno está sobre una tabla rígida que te genera además úlceras por presión y escara. Y sabemos que además las úlceras por presión son un predictor independiente de mortalidad en el adulto mayor. O sea, esto es apagar el fuego con benzina o con gas natural acá. Y electrocardiograma para todos, ¿por qué? Porque queremos tener un basal primero que nada. Estos pacientes pueden tener patología como causa también, pero entender que en el contexto del shock y pensando en un shock netamente traumático, después viene la cascada inflamatoria, puede venir disfunción miocárdica, etcétera, etcétera. Entonces, siempre es muy bueno tener al menos un electrocardiograma inicial. Y que no se nos olvide el hemoglucotés, o la glicemia capilar, mayor incidencia de diabetes. Este paciente que tuvo el accidente de tránsito, que se puso la insulina en la mañana y que después no comió y sigue comprometido de conciencia. Específicamente, dos cosas que les quiero contar. Uno, de las fracturas costales en el adulto mayor. Las fracturas costales es una causa súper frecuente de consulta, pero que tiene un riesgo que muchas veces se ve subvalorado. La mortalidad de los adultos mayores con fracturas costales es dependiente al número de fracturas. Sin embargo, la mortalidad empieza a elevarse recién a las 3 fracturas. Y se eleva rápidamente y se vuelve a igualar a la mortalidad de la persona joven cuando la persona joven tiene 6 fracturas costales. Imagínense un adulto joven que tiene 6 fracturas costales. ¿Qué tipo de trauma estamos pensando? Caída de altura, accidente de tránsito, alta energía. El adulto mayor con 3 fracturas empieza a acercarse rápidamente a esa misma mortalidad. Por lo tanto, tenemos que ser muy, muy buenos en buscar que el paciente no tenga un trauma torácico o una fractura costal como tal. Evaluarla con imágenes. ¿Cuál es el gran problema que tenemos? La radiografía sirve, sí, sí sirve, pero la sensibilidad del 70% no es tan buena. Entonces se nos van a pasar muchas fracturas. Si es que uno tuviese que elegir un método diagnóstico, lo mejor, y el gold estándar de hecho, es la tomografía. A los que les gusta el ultrasonido, también el ultrasonido tiene mucho mejor rendimiento que la radiografía. El problema es el tiempo que puede llevar evaluar un adulto mayor. Seguimiento solamente en base a las fracturas costales. Si el paciente tiene más de 65 años, tiene un OR de 1,8, o sea, 1,98, casi 2, casi el doble de mortalidad que la gente joven. Más de 3 fracturas, vuelve a doblarse. Enfermedad cardiovascular previa, 2,43. Y si este paciente, por culpa del dolor, y aquí viene el tema, respira cortito porque le duelen las fracturas, hace una neumonía, se dispara su mortalidad. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es evitar que haga la neumonía. Y para eso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Muy buen manejo. Analgesia, analgesia, analgesia. Multimodal, no necesariamente opioide, pues, pero darle la mejor analgesia posible que le podemos dar a nuestro paciente para que respire bien. Esto puede involucrar también, hay estudios, por ejemplo, con bloqueo de los nervios intercostales para que no les duela, que puede ser una alternativa si es que lo pueden hacer. Y quinoterapia respiratoria precoz. Estos pacientes hay que mantenerlos con el triflow, haciendo quinoterapia o inflando globos, literalmente.
para que no se atelectacien, para que no hagan neumonía. Y cuando los pacientes están más graves, con contusión pulmonar, ahí tenemos evidencia a favor del uso de la ventilación mecánica no invasiva en estos pacientes. Así es que si vemos que el paciente respira corto, le cuesta mucho porque está con dolor o tiene un trauma torácico un poco más complicado, es un paciente que podemos darle la chance con la ventilación mecánica no invasiva. Y finalmente, fracturas, porque esto sí que lo vemos muy frecuentemente. Tradicionalmente, o por lo menos en Chile, ¿qué es lo que pasa? Pasa a un paciente con adulto mayor con una fractura, dicen, oh, fractura de cadera, al traumatólogo, o ortopedista, no sé cómo le dirán acá. ¿Ya? Pero no hagamos eso, no seamos tan reduccionistas, porque tenemos que ver qué tipo de fractura es. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que la fractura de cadera del abuelito que se resbaló y se cayó y se quebró la cadera, al trauma de alta energía o incluso de mediana energía. Y aquí lo que les quiero contar es que la fractura de cadera per se es un marcador de mortalidad, ¿ya? Por eso que queremos que se operen rápido, que rápidamente puedan deambular, pero y que obviamente tiene sus complicaciones pre y posquirúrgicas. Dentro de estas, las trombosis profundas, las úlceras por presión y las neumonias por el decúbito. Por eso que siempre el gol es hacer que se puedan operar y que puedan rápidamente volver a deambular. Pero ojo con esto, porque si esta fractura de cadera se asocia a fracturas de ramas de la pelvis, nos está hablando de más alta energía y de mayor mortalidad, hasta 20%. Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado con los pacientes. Oh, me fui a las pantallas laterales. Lo pueden ver acá. Pero para la transmisión, seguimos, ¿sí? Ya. Así que buscarle fracturas de pelvis, sobre todo en los traumas de mediana y alta energía. Y siempre evaluar la futilidad del tratamiento. Entonces, existe estudios también. Existe esto que se llama el Geriatric Trauma Outcome, que básicamente, nuevamente, es una fórmula. Tomamos la edad del paciente, tomamos el Injury Severity Score, que es un score que está en Medcal, que está en el celular, que no tienen que inventarlo, está en todas partes, y lo multiplican por 2,5. Y le suman 22 si es que el paciente tuvo que recibir transfusiones. Y a la larga, si el Geriatric Trauma Score es mayor a 221 puntos, la mortalidad de ese paciente a 30 días es del 90%. Entonces ese paciente politraumatizado grave que tiene varias fracturas, que tiene signos vitales severamente alterados, que tiene además 90 años y que además ya le pusimos 2 transfusiones, probablemente el manejo debiese ser más de confort, más de tipo paliativo. Por lo tanto, comunicarse con la familia siempre, como siempre en geriatría, y ver las expectativas de tratamiento del paciente, ver cuál es su basal, cuál es su calidad de vida previa al accidente y qué es lo que espera él. No, a mí por favor nunca me operen, porque hay que respetar la voluntad del paciente. Entonces, a modo de resumen, los adultos mayores están mal preparados para el trauma, tienen lesiones complejas a baja energía, son oligosintomáticos inicialmente, los signos vitales nos pueden mentir, bajo umbral para el búsqueda de lesiones, acuérdense mucho de la cabeza y la columna cervical, y ser agresivos porque cuando somos agresivos somos capaces de evitar las complicaciones tardías que son lo que matan a los pacientes. Invitarlos, esas son algunas de las cosas que hacemos nosotros. Tenemos un diplomado de ultrasonido, un diplomado de actualización de urgencia, ambos son online. Tenemos un curso de electrocardiografía y tenemos cursos presenciales también que nos pueden ver. Y esta es nuestra conferencia que ojalá haya una delegación de Bolivia para este noviembre. Eso. Muchas gracias.